Ya, doctor. Ok, vamos adelante. Ya. Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros somos del grupo número 3 y a continuación les vamos a presentar sobre litiasis urinaria. Ya, entonces vamos a comenzar con una definición de lo que es una litiasis urinaria. Entonces, esta va a consistir en la presencia de componentes de la orina en fase sólida en el aparato urinario. Estos componentes en fase sólida van a recibir el nombre de cálculos renales, como podemos ver en imagen. Se mencionaba que cuando los cálculos aparecen en el riñón se va a hablar de una nefrolitiasis, mientras que estos cálculos que se van a localizar en cualquier punto del aparato urinario, desde las papilas renales hasta el meato uretral, van a recibir el nombre de urolitiasis. Bueno, para continuar vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la litiasis urinaria. Entonces, en esta existen varios fenómenos. El primero de ellos es la sobresaturación de la orina por componentes formadores de cálculos, ya sean estos calcio, oxalato, ácido úrico. Entonces, estos cristales o cuerpos extraños lo que van a hacer es actuar como una especie de nido sobre los cuales los iones de la orina sobresaturada van a formar estructuras cristalinas microscópicas. El segundo de los fenómenos es que se va a depositar material del cálculo en estos nidos de fosfato de calcio a nivel de la papila renal. A este punto anatómico, o bueno, esta estructura, mejor dicho, se le conoce como placa de Randall, la cual suele estar formada por fosfato de calcio. Y por último, tenemos que este fosfato de calcio se precipita a nivel de la membrana, eh, a nivel de la membrana basal de las asas de Henle, lo cual va a provocar erosión a nivel del intersticio y por ende también se va a acumular a este nivel del espacio subepitelial de la papila renal. Entonces, estos depósitos subepiteliales lo que van a hacer es terminar de erosionar el uretelio papilar. Y esta matriz de piedra, de fosfato de calcio, de oxalato de calcio, lo que va a hacer es que se va a depositar gradualmente sobre este sustrato para crear así un cálculo urinario. Ya, en cuanto a la etiología, como mencionó Carlita, existen diferentes tipos de cálculos urinarios que van a ser originados por distintas causas. Entre las cuatro principales tenemos a la litiasis cálcica, litiasis infecciosa, litiasis de ácido úrico y litiasis de cistina, que vamos a continuación a ver cada una de ellas. En cuanto a la litiasis cálcica, bueno, este es el tipo de litiasis más frecuente y va a representar del 70 al 80% del total de las litiasis. Estos cálculos se van a formar debido a que existe un aumento en la concentración de calcio en la orina y su composición puede ser de oxalato cálcico entre 36 y 70%, fosfato cálcico del 6 al 20%, también puede ser mixtas del 11 al 31%. Este aumento de calcio nos va a dar por medio de tres situaciones. Entonces tenemos a la hipercalciuria, a la hiperoxaluria y las idiopáticas o de causa desconocida. En la hipercalciuria, esta se da cuando la eliminación del calcio en la orina es mayor a 300 miligramos al día y a su vez se va a dividir en tres grupos, en absortivas, excretoras y resortivas óseas. Entonces, en las absortivas, estas se dan cuando el exceso de calcio en la orina se debe a un incremento en la absorción a nivel intestinal. En cuanto a las excretoras, esta se da cuando el exceso de calcio en la orina se debe a que el riñón va a eliminar mucho más calcio de lo normal. Y las resortivas óseas, esta se da cuando el exceso de calcio en orina se va a deber a un aumento de la reabsorción ósea del calcio. Entonces, lo que va a provocar es que se dé una elevación del calcio en la sangre y para compensar esto se va a eliminar por la orina. En cuanto a la hiperoxaluria, esta se va a producir cuando la eliminación de oxalato en orina es mayor a 40 miligramos al día.
y de igual manera se va a dividir en dos, en entérica y endógena tipo 1 y 2. En cuanto a la entérica, esta va a aparecer tras cuadros diarreicos muy intensos, como en la enfermedad de Crohn o el síndrome del intestino corto. Esto va a provocar un aumento en la absorción del oxalato en la dieta y por ende se va a terminar eliminándose por el riñón. En cuanto a los endógenas tipo 1 y 2, mencionaba que esta va a estar ocasionada por una alteración de la enzima que va a fabricar el ácido oxálico y esto va a provocar un aumento de esta enzima. En cuanto a las idiopáticas o de causa desconocida, se mencionaba que estas solo representan del 10 al 25% de las litiasis cálcicas. Pásale, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre las litiasis infecciosas. Estas van a representar del 6 al 20% del total de las litiasis y estas se caracterizan porque son cálculos grandes y tienen una forma coraliforme. Se mencionaba que estas son más frecuentes en mujeres y van a ser causadas por infecciones de la orina que va a estar originadas por gérmenes denominados ureolíticos. Estos ureolíticos se denominan así porque van a producir la ureasa, una enzima lo que hace que la urea de la orina se transforme en radicales de amonio y carbonato. Entonces, cuando existe una infección de la orina, el pH de la orina se vuelve más alcalino. Y ante esta situación, lo que va a provocar que estos radicales se unan al magnesio o fosfato de la orina, lo que produce cálculos de estrubita o fosfato amónico magnésico calcio. O cuando se unen al fosfato de la orina, lo que va a causar son cálculos de carboapatita. En cuanto a las litiasis de ácido úrico, estas solo van a representar del 6 al 17% y se van a producir cuando la eliminación del ácido úrico en la orina es mayor a 600-800 miligramos al día. Y estas se van a distinguir tres tipos: idiopática, hiperuricemia y la enterorrenal. En la idiopática o desconocida, se mencionaba que se da cuando la orina tiene un pH ácido menor a 5,5. Entonces esto va a hacer que se va a favorecer que las sustancias ácidas que hay en la orina se precipiten en forma de cálculos de ácido úrico. En cuanto a la hiperuricemia, estas se van a producir porque existe un aumento de ácido úrico en la sangre, como ocurre, por ejemplo, se mencionaba en la psoriasis, y como consecuentemente se da una eliminación del exceso por la orina. Y la enterorrenal, esta se va a producir por el consumo de dietas ricas en purinas, las cuales se absorben a nivel intestinal y va a producir un aumento de ácido úrico en sangre y por ende una eliminación del exceso por la orina. Y por último tenemos a la litiasis de cistina. Estas se produce por la eliminación de cistina en la orina, que es más de 150 a 200 miligramos al día, y se debe principalmente a enfermedades familiares hereditarias, que hace que el riñón excrete mucha cantidad de aminoácidos en los que se encuentra la cistina. Este es el único aminoácido que no es soluble en el pH habitual de la orina y por ende se va a precipitar en forma de cálculos y va a representar el 0,5 al 3% del total de litiasis. Ya, en cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos mencionar que existen cálculos asintomáticos y cálculos sintomáticos. Bueno, los cálculos asintomáticos, en ocasiones los pacientes pueden ser diagnosticados con nefrolitiasis asintomática cuando se realiza un examen de imagen de abdomen para otros fines o cuando se realizan imágenes de vigilancia en aquellos que tienen ya antecedentes de cálculo. Esta fase asintomática persiste en aquellas personas que nunca han tenido anteriormente un episodio clínico de cólico renal.
Incluso en un estudio de 107 pacientes con cálculos asintomáticos, se encontró que casi el 70% de estos permaneció libre de síntomas durante los 31 meses de seguimiento. En cuanto a los cálculos sintomáticos, bueno, el primer síntoma que suele aparecer es el dolor. Estos pueden desarrollarse cuando los cálculos pasan inicialmente de la pelvis renal al uréter. Aquí el dolor es el síntoma más común que puede ser leve o apenas perceptible hasta un malestar tan intenso que requiera ya analgésicos parenterales. El dolor aumenta y disminuye en severidad y se desarrolla así como en episodios o paroxismos. Estos paroxismos de dolor intenso suelen durar entre 20 a 60 minutos y se cree que el dolor se debe principalmente a la obstrucción urinaria con distensión de la cápsula renal. Igual en ocasiones el dolor debido a un cálculo generalmente se debe resolver rápidamente se suele eliminarse después que ya se eliminó el cálculo. Y también es importante aquí conocer el sitio de la obstrucción, también va a estar determinada por la ubicación del dolor. Aquí la obstrucción del uréter superior o de la pelvis renal suele provocar dolor o hipersensibilidad en el flanco, mientras que la obstrucción del uréter inferior causa dolor que puede irradiarse al testículo en el caso de los hombres o al labio del mismo lado en caso de las mujeres. Igual, la ubicación del dolor puede cambiar a medida que el cálculo migra. En cuanto a la hematuria, ya esta sea macroscópica o microscópica, esta ocurre en la mayoría de los pacientes y que tienen esta fase sintomática, pero también sí suelen presentarse en los asintomáticos. Y bueno, la expulsión de un cálculo agrava y esto es uno de los predictores más discriminativos que el paciente tiene un cálculo renal. En pacientes suelen presentar, digamos, un dolor unilateral en el flanco y tener hematuria es como que ya alta probabilidad que sí sea un cálculo renal. También, pero si es que hay ausencia de esta hematuria y que el paciente igual tiene un dolor agudo en el flanco, no va a excluir este diagnóstico. Otros síntomas que suelen presentar los pacientes suelen ser náuseas, vómitos, disuria y urgencia urinaria. Tanto la disuria como la urgencia pueden ocurrir cuando el cálculo ya se encuentra en el uréter distal. También, por mencionar, dentro de unas complicaciones se puede provocar una afección renal persistente. Esto ya podría provocar un daño renal permanente si no se trata. Igual si es que la orina llegara a infectarse, la orina proximal al cálculo, se trata ya de una emergencia urológica y se necesita una descompresión rápida. Y en esta situación en la que el paciente podría también volverse séptico y si no es tratado pronto. Sale, por favor. Ya, en cuanto al diagnóstico, bueno, el diagnóstico de nefrolitiasis, bueno, se debe sospechar en cualquier paciente que presente un cólico renal o dolor en el flanco con o sin hematuria, particularmente si el paciente ya ha tenido anteriormente o antecedentes de litiasis. Estos deben someterse a pruebas de laboratorio e imágenes de los riñones, el uréter, la vejiga, para confirmar la presencia del cálculo y evaluar los signos de obstrucción urinaria. Bueno, aquí es importante hacer una buena historia clínica y un examen físico orientado a definir las características que permitan estratificar al paciente si es de alto o bajo riesgo de recurrencia, el tipo, el número de litos, de la gravedad, de la presentación, si es que el paciente tiene factores predisponentes y causas subyacentes. Bueno, en el primer laboratorio siempre se le realiza un laboratorio básico. Tenemos para evaluar la función renal, un análisis de orina, para evaluar la hematuria y los signos de infección del tracto urinario. Aunque igual se menciona que la piuria puede estar presente incluso en ausencia de bacteriuria. Aquí la combinación de estas dos, de piuria y pruebas positivas de nitritos en el análisis de orina, se debe sospechar una infección de tracto urinario recurrente. Igual se suele hacer el examen de orina de 24 horas, lo que nos va a permitir evaluar los factores de riesgo, como si es que existe un bajo volumen urinario, hipositracturia, hipomagnesiuria, alteraciones en el pH e hipercalciuria. En cuanto a ya el diagnóstico por imágenes, aquí los pacientes que son con sospecha de nefrolitiasis deben
ser sometidos a un estudio de imagen para determinar si es que hay un cálculo renal y evaluar los signos de obstrucción urinaria, si presenta hidronefrosis. Y si se detecta un cálculo, se debe ver el tamaño, la ubicación del cálculo y se utiliza para predecir la probabilidad de expulsión espontánea o saber qué manejo dar al paciente. También es importante la densidad, el aspecto del cálculo en una tomografía computarizada y a veces se suele utilizar igual para ver su composición mineral. Pues pasarle. Ya, aquí vamos a ver la selección de la modalidad. Aquí la tomografía de abdómenes y la pelvis sin contraste se suelen ser realizadas con protocolos de dosis de radiación baja. Este es como el examen más preferido en la mayoría de los adultos. Y para el seguimiento posterior a estos pacientes ya se le puede realizar una radiografía simple y se recomienda realizar una imagen para controlar cada 6 meses en pacientes que presentan factores de riesgo o son resistentes al tratamiento y cada 2 años en pacientes que no presentan ningún factores de riesgo. En tal caso que la tomografía no se encuentre disponible, se suele pedir la ecografía de los riñones y la vejiga y a veces se le suele combinar con la radiografía abdominopélvica. Esta es como una segunda línea para evaluar la nefrolitiasis. También es importante que si es que se sospecha que una mujer está embarazada, primero debe someterse a una prueba de embarazo y después en vez de realizar una tomografía, se le realiza una radiografía abdominal. Pásale. Ya, un poco más hablando sobre esta tomografía sin contraste. Bueno, nos sirve de forma confiable para evaluar la hidronefrosis, demuestra el rendimiento, o sea, es mejor para el diagnóstico de la nefrolitiasis. En la detección de los cálculos ureterales y se dice que tiene una sensibilidad de 0,94 mayor al 94% y una especificidad mayor al 97%. Bueno, esas tomografías suelen ser menos fiables para detectar cálculos pequeños, pero sin embargo, la sensibilidad para la detección de cálculos que ya son mayores a 3 milímetros no se altera con la reducción de pacientes sin obesidad. También para detectar estos cálculos, que ya son mayores a 3 milímetros, con contraste, con una tomografía de contraste, ya muestran una sensibilidad de 0,95%. Pues pásale. Ya, bueno, por lo general no se pide una tomografía con contraste, ya que suele, como les digo, disminuye la sensibilidad para los cálculos pequeños, pero sí puede detectar cálculos mayores a 3 milímetros y demuestra esta sensibilidad. Pásale, por favor. Bueno, ¿para qué también nos sirve esta tomografía? Es para determinar la composición del cálculo. Aquí es importante la apariencia, la densidad, la ubicación de un cálculo. En la tomografía pueden sugerir su composición y en general, como el tipo de cálculos como les mencionó mi compañera. Aquí se dice que los cálculos grandes en la pelvis renal favorecen a sospecha de cálculos de estruvita, mientras que los cálculos de fosfato de magnesio y amonio y de cistina a menudo son radiopacos en la tomografía, no son tan densos como los cálculos compuestos por oxalato de calcio o fosfato de calcio. También otro hallazgo es el riñón de esponja medular con calcificaciones bilaterales en la unión córtico-medular y estos se asocian ya a cálculos de oxalato cálcico igual o fosfato de cálcico. Ya, pásale. Ya, en cuanto a el ultrasonido de los riñones y la vejiga, bueno, esto suele detectar de manera confiable a la hidronefrosis, no involucra radiación ionizante. Es la modalidad de imagen inicial preferida en pacientes que se encuentran embarazadas. Y bueno, esta tiene una menor sensibilidad en cuanto a la tomografía.
pero se utiliza este cuando no está disponible no se puede utilizar la tomografía. Em, También está, digamos que si si el paciente no se le encuentra nada en un ultrasonido, no significa que no tenga litiasis, sino que igual se debe mandar posteriormente a realizar una tomografía para confirmar el diagnóstico. Pásale, por favor. Ya. Bueno, otras pruebas que se utilizan con menos frecuencia, tenemos, bueno, esto más se utiliza como exámenes de seguimiento a los pacientes. Dentro de ellos tenemos la radiografía abdominal, que esta no detecta hidronefrosis y es menos precisa en comparación con la tomografía. Bueno, este permite medir el tamaño de los cálculos y se usa en combinación con el ultrasonido para hacer seguimiento de los pacientes que ya están siendo tratados con nefrolitiasis. Y como les había dicho, cuando se observa cálculos radiopacos, eh, como los de calcio, estrubita, cistina, tienen esta característica de ser radiopacos. En cambio, los cálculos que son radiotransparentes y a menudo pasan por alto la radiografía simple de abdomen, incluyen a los de ácido úrico y a los cálculos que son muy pequeños. En cuanto a la pielografía intravenosa, bueno, esto implica ya imágenes radiográficas de riñones, el uréter, la vejiga y bueno, esta se utiliza en algunos lugares para igual hacer este seguimiento de los cálculos ureterales y también para la evaluación anatómica ureteral después de la extracción de cálculos. Pásale. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con el manejo de la litiasis urinaria. Entonces tenemos al manejo agudo. Aquí lo que se va a hacer es que muchos pacientes, lo primero que debemos saber es que muchos pacientes con cólicos renales agudos pueden tratarse de manera conservadora, simplemente con analgésicos e hidratación hasta que el cálculo desaparezca. En general, los pacientes pueden tratarse en casa si pueden tomar líquidos y medicamentos por vía oral, pero si requieren hospitalización para aquellos que no pueden tolerar la ingesta oral o que tienen dolor o fiebre incontrolable. Entonces, primero vamos a comenzar con el medidas de apoyo, que en este caso sería el control del dolor. Entonces, durante un episodio agudo de cólico renal, el tratamiento se va a centrar en el control del dolor tanto con los fármacos antiinflamatorios no esteroideos como los opioides que se han utilizado generalmente para el control de dolor en estos pacientes con cólico renal agudo. Entonces, aquí se mencionaba que se va a utilizar ketorolaco. Esto en urgencias cuando pacientes vienen con cólico nefrítico y se va a aliviar los síntomas de 10 a 30 minutos. También se puede ocupar ibuprofeno para cuando se den ataques posteriores a espera de la expulsión del cálculo o la extracción quirúrgica del mismo. De igual manera, se mencionaba que los AINE orales a corto plazo, si el paciente está sano, se les daba si el paciente se encuentra sano, puede comer y beber y orinar sin dificultad, pero se mencionaba que deben suspenderse 3 días antes de la litotricia por ondas de choque, ya que esta va a estar prevista para minimizar el riesgo de hemorragia. Pásale, por favor. Ahora con la terapia expulsiva médica, aquí se va a dar varias terapias expulsivas médicas diferentes que van a aumentar la tasa de eliminación de los cálculos urinarios. Entonces, entre los fármacos que se encuentran aquí son los bloqueadores de alfa, bloqueadores de los canales de calcio, agentes antiespasmódicos que se han utilizado en combinación con o sin glucocorticoides. Entonces, aquí se va a administrar tamsulusina eh, de 0,4 miligramos una vez al día hasta por 4 semanas en pacientes que tengan cálculos ureterales mayor a 5 milímetros y menor a 10 milímetros. Pásale.
Y por último tenemos a la confirmación de la expulsión de los cálculos, en donde aquí se debe hacer un seguimiento de los pacientes para confirmar la expulsión de los cálculos, ya que la resolución del dolor no es necesariamente compatible con la expulsión de los cálculos. Entonces, en pacientes que no han expulsado los cálculos después de 4 semanas, se debe obtener imágenes o se puede remitir a urología para una posible intervención. Entonces, como método de confirmación de cálculos tenemos a la colar la orina. Aquí se debe indicar a los pacientes que filtren la orina durante varios días y traigan cualquier cálculo que pase para su análisis. Esto nos va a permitir como médicos planificar la mejor terapia preventiva. También se mencionaba el tratamiento de la infección del tracto urinario, ya que los pacientes con evidencia de una infección del tracto urinario concurrente deben ser tratados inmediatamente con antibióticos. Y por último tenemos a la consulta urológica. Pásale. Bueno, ahora vamos a continuar hablando acerca del manejo quirúrgico, en el cual existen varios enfoques que vamos a escribir las características y las condiciones en las que se debería realizar cada uno. Entre ellos tenemos a la litotricia o litotripsia por ondas de choque, la cual se puede utilizar para tratar cálculos renales que tienen un tamaño pequeño a mediano. Sin embargo, esta litotricia no es la ideal para el tratamiento de, por ejemplo, cálculos grandes, cálculos complejos o aquellos cálculos ubicados en el polo inferior del riñón. La ubicación dependiente de estos cálculos del polo inferior va a dificultar la eliminación del riñón de los fragmentos producidos por la litotripsia. Cabe recalcar que además este enfoque quirúrgico no debería utilizarse ni en pacientes obesos, ni embarazadas, ni en aquellos pacientes que tengan diátesis hemorrágica. Por otro lado, tenemos la ureteroscopía, el cual es el tratamiento de elección para la mayoría de los cálculos ureterales medios y distales. Y también se puede utilizar para extraer o para tratar cálculos renales y aquellos cálculos que se ubican en los uréteres proximales. Por otro lado, esta ureteroscopía suele ser útil para el tratamiento de aquellos cálculos que han fracasado al ser utilizada la litotricia. Y en cambio, esta ureteroscopía sí se puede utilizar en pacientes con obesidad, en embarazadas o en aquellos que tienen diátesis hemorrágica. Y también otro enfoque quirúrgico es la nefrolitotomía percutánea, la cual suele reservarse para cálculos grandes o complejos o cuando se ha intentado utilizar la litotricia y la ureteroscopía, pero no se ha tenido éxito. Y es el procedimiento de elección en aquellos pacientes que tengan cálculos de más de 20 milímetros o aquellos que presentan cálculos coraliformes. Entonces, primero tenemos a la litotricia extracorpórea por ondas de choque. Esta generalmente se realiza de forma ambulatoria y se basa en que emplea ondas de choque de alta energía producidas por una descarga eléctrica. Estas ondas de choque se transmiten a través del agua y se enfocan directamente en el cálculo, ya sea renal o ureteral. ¿Cómo va a funcionar esto? Es que el cambio en la densidad del tejido renal, que es blando, y el cálculo, que en cambio es duro, va a provocar una liberación de energía en la superficie del cálculo y dicha energía lo que va a hacer es fragmentar a la piel. Dentro de sus complicaciones se llegaba a mencionar que hasta el 5% de los pacientes podrían experimentar un bloqueo ureteral debido a fragmentos residuales del cálculo. Sin embargo, estos suelen ser transitorios, o sea, esta complicación. Por otro lado, también podría presentarse una hematuria que llega a ser transitoria, que es común después del procedimiento, pero que generalmente se resuelve en unos días, por lo cual es importante mencionarle esta posible complicación a los pacientes.
A continuación les voy a mostrar un video para tener un poco más clara la idea de lo que es la litotricia extracorpórea por ondas de choque. Ahí. Bueno, al parecer no puedo reproducir el video, entonces continuemos hablando acerca de la ureteroscopía. Esta igual se suele realizar de forma ambulatoria con el paciente bajo anestesia general. ¿En qué consiste esta ureteroscopía? Y es en que se pasa un pequeño endoscopio. Ay, se pasa un pequeño endoscopio, el cual puede ser rígido, semirrígido o flexible, desde la uretra proximal hacia el uréter y el riñón afectados por la piedra, por la litiasis. Esto va a permitir tanto la visualización como la manipulación del cálculo. En el caso de los ureteroscopios flexibles que tienen una capacidad de flexión, estos se utilizan principalmente para cálculos a nivel del uréter proximal, así también como cálculos ubicados en el sistema colector intrarrenal. Aquellos ureteroscopios que son semirrígidos y rígidos se pueden en cambio utilizar para cálculos ubicados a nivel del uréter medio y distal. El acceso ureteral y la dilatación son a menudo los primeros componentes de este manejo quirúrgico. Se utilizan dilatadores ureterales con balón, los cuales se pasan a través de guías colocadas por fluoroscopía. Y después de realizar la dilatación del uréter distal, lo que se hace es que se pasa el ureteroscopio por debajo de esto de aquí para poder tener una visión directa de todo el uréter y de la pelvis renal. Si el cálculo que obstruye es lo suficientemente pequeño como para extraerlo intacto, se pueden utilizar unas especies de cestas para cálculos o también forceps para así retirar el cálculo. En cambio, si los cálculos son demasiado grandes para realizar una extracción intacta de los mismos, se va a requerir la fragmentación antes de la extracción y se puede utilizar una fragmentación con láser para realizar lo que se denomina la litotricia intracorpórea. Y por último tenemos a la nefrolitotomía percutánea. Esta se debe realizar con el paciente bajo anestesia general, ubicado en una posición ya sea prona o supina, y este procedimiento implica hacer una incisión a nivel de la piel en la región del flanco del paciente, o sea que esté afectado, y así colocar una vaina de trabajo antes de poder utilizar una guía, ya sea fluoroscópica o ecográfica. Luego de esto se va a pasar una especie de endoscopio que permitirá la visualización y la extracción del cálculo. Y si es necesario, también se podría realizar una litotripsia con láser o bien utilizar litotriptores para así poder fragmentar el cálculo antes de extraerlo.
En este procedimiento, después de la extracción del cálculo, se puede dejar colocada una sonda de nefrostomía, la cual va a facilitar tanto el drenaje del riñón y, por otro lado, va a permitir el reingreso a la zona afectada en el caso de que sea necesario repetir esta nefrolitotomía para extraer fragmentos de cálculos residuales. Entonces, Perfecto. Bueno, vamos a hacer un resumen de todo lo expuesto, ¿no? Primero, dentro de la parte clínica, que son cálculos, los cálculos por lo general tienen diferentes componentes, unos pueden ser de ácido úrico, de cistina, de oxalato, de fosfato. Es importante saber la etiología del cálculo, no el momento netamente, no es necesario el momento de haber sido diagnosticado ya en el proceso obstructivo, sino más bien para prevenir, para realizar una profilaxia y prevenir nuevas formaciones de este tipo de cálculos. Así, el éxito de esto no es extraer el cálculo, no es desobstruir, sino más bien es prevenir que se formen. Ese es el éxito del manejo de la litiasis urinaria. Entonces, tenemos, como ustedes han expuesto, el cálculo de origen infeccioso también, ¿no? Entonces, una vez que nosotros establecemos la etiología, nosotros podemos prevenir. ¿Cuál es la etiología? La etiología son procesos de origen metabólico, de origen hormonal, de origen mecánico, ¿sí? Hay de origen familiar también. Hay familias enteras que son totalmente propensos a la litiasis del tracto urinario. Entonces, todo esto tiene su implicación al momento de establecer el diagnóstico y establecer el manejo. Este, Dentro de este proceso, nosotros vemos que tenemos que establecer cómo nos damos cuenta de que estamos frente a un caso de un cálculo. Lógicamente, la parte clínica puede ser detectado el cálculo incidentalmente el momento que nosotros hacemos una ecografía o una tomografía por otro tipo de razones y en el momento de observar a los riñones, observar a la vejiga, a los ureteres, vemos que ahí estamos con un cálculo localizado en estos niveles. Entonces, ese momento ya nos llama como para nosotros eh, confirmar el diagnóstico y dar el tratamiento adecuado. Entonces, dentro del cálculo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? El momento que nosotros estamos con la sospecha clínica de un cálculo, por lo general, cuando hay infección urinaria persistente, recurrente, eh, como habíamos hablado con ustedes ya al respecto de esto, que era la reinfección, la recurrencia. Entonces vemos que hay una infección persistente, recurrente, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacer pruebas. Y ahí nos damos cuenta que hemos tenido un cálculo coraliforme, por ejemplo, y es el origen de la infección. Entonces, esa es una forma de establecer un diagnóstico, llegar a un diagnóstico de esto. Asimismo, el momento que nosotros vemos un paciente con un dolor a nivel de fosa lumbar de instauración súbita por cualquier motivo desencadenante, pero de instauración súbita con irradiación hacia adelante, con signos de irritación peritoneal como la náusea, entonces nosotros tenemos que pensar que estamos frente a un cálculo. Frente a eso, si por decir la paciente no puede irradiarse como en el caso del embarazo, tenemos que hacer una ecografía. En la ecografía, a lo mejor, si el cálculo es muy grande, vemos la imagen del lito del cálculo. Si no, vemos la dilatación del sistema colector. En caso de no ser así, puede no ser la paciente el caso de embarazo, que estaría contraindicado, nosotros hacemos la urotac simple,
la urotomografía simple. Entonces ahí vamos a ver imágenes cálcicas a nivel eh, del área renal derecha e izquierda, según cuál sea el caso del dolor, del lado del dolor. Vamos a ver los trayectos ureterales y en dónde está localizado el cálculo y a nivel de la vejiga. ¿Sí? Aparte de eso, los síntomas irritativos de náusea, síntomas irritativos de la vía urinaria como polaquiuria, disuria, urgencia, estranguria, todos esos términos ustedes ya saben, ¿sí? Por eso hicimos la parte de la historia clínica, en donde hablábamos sobre la anamnesis y todo lo referente. Bueno, entonces, estando así, estamos frente a un cálculo ureteral, diga usted. Entonces, nosotros estamos con un cálculo a nivel de ureteral, nosotros que enseguida vemos la urotomografía simple, en donde nosotros vamos a establecer cuál será el mejor manejo terapéutico. Para establecer cuál será el mejor manejo terapéutico, nosotros tenemos que tener la urotomografía simple. Sin la urotomografía simple, nosotros no vamos a saber qué hacer. La ecografía solo nos indica un posible cálculo, nos induce a pensar que clínicamente estamos frente a una litiasis. Es muy subjetiva, más objetiva es la urotomografía simple. Entonces, si vemos el cálculo que está localizado en el riñón, vamos a determinar el tamaño, y de acuerdo al tamaño, si es muy pequeño, a lo mejor no amerita ningún tratamiento, sino solo observación. Pero si es un cálculo múltiple, no solo único, sino múltiples, enseguida nosotros tenemos que hacer exámenes diagnósticos del por qué la formación de cálculos pueden ser, como les decía, metabólicas u hormonales. Dentro de las hormonales, la paratormona elevada la paratormona es la hormona de la paratiroides. La paratiroides con la paratormona manejan el fósforo y el calcio. Entonces ustedes tienen que saber bajo ese lineamiento que a lo mejor si está elevada esta hormona, estamos frente a un hiperparatiroidismo. Asimismo, problemas de ácido úrico elevado, podemos estar frente a una hiperuricemia como origen de estos cálculos. Y así, seguimos. Entonces, si el cálculo es muy pequeño y está localizado en el uréter, podemos intentar el manejo clínico, lo que se llama la terapia expulsiva, porque si el cálculo es menor a 4 milímetros, por lo general el 90% se evacúan solo con manejo clínico en espera y con control del dolor. De lo contrario, si son cálculos que están sobre los 8 milímetros localizados en tracto superior, medio o inferior, por lo general van para cirugía. ¿Cuál es la cirugía de la actualidad? La ureteroscopía. Si es un cálculo que está en el trayecto ureteral, por lo general con el semirrígido nosotros entramos, ponemos una cuerda de seguridad y seguimos avanzando ya atrás con el ureteroscopio, identificamos al cálculo, colocamos una canastilla, la canastilla de Dorme, atrapamos al cálculo y con el láser destruimos y sacamos los fragmentos. Luego se deja un catéter doble J, que es el catéter de seguridad. Así. Por otro lado, si es un cálculo renal y es muy grande, nosotros, como indicaron ustedes, si es menor de 2 centímetros, la indicación sería extracorpórea. Si es mayor de 2 centímetros, la indicación sería nefrolitotomía percutánea. La ureteroscopía flexible está bien indicada en aquellos cálculos que están dentro del riñón y son menores de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Se puede intentar el uso del ureteroscopio flexible. Eso, ¿tienen algunas preguntas? ¿Sí? Creo
que no hay ninguna pregunta, doctor. ¿Cómo? Creo que no hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, como habíamos quedado, la próxima semana, yo no voy a estar aquí en Quito ni la próxima ni la siguiente semana, ¿sí? Nos estaríamos viendo el miércoles 7 de junio. Sobre próstata, ¿quién está el grupo de la próstata, del trabajo de la próstata, ya tienen preparado? ¿Aló? Déjeme ver, ¿Aló? doctor, quién es el grupo de próstata. A ver. Eh, lo que es hiperplasia prostática y prostatitis. Hiperplasia prostática, prostatitis, eso. Y Y cáncer de cáncer de próstata. próstata. Sí. Sí, ya. Eso vamos a ver si vía Zoom, desde donde yo voy a estar, lo podemos hacer en el transcurso de la próxima semana. Estaríamos hablando con Ari, ¿no? Ya el doctor. Vamos, Igual, sí, en el transcurso de esta semana yo le enviaría a usted la presentación de este grupo y para perfecto. que lo... Ajá. Ya. Ya, no, ya hablamos el día de mañana contigo, les espero a los tres chicos en endurología y vamos a operar próstata y vamos a hacer litotripsia extracorpórea. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, nos veríamos mañana. Tengan buena tarde. Hasta luego.